¿Cómo pagarle a un líder comercial? ¿Eres un líder comercial de alguna empresa? No importa el país, no importa el sector, no importa el tamaño. ¿Cómo te paga? O usted, amigo empresario que me sigue, ¿cómo le paga a su líder comercial? Jefe, gerente de ventas, quien esté a cargo de la fuerza de ventas. Pagarle a un líder comercial es todo un tema, porque tenemos que ser justos y tenemos que motivarlos. En el canal, como ustedes saben, hemos platicado de cuánto pagarle a un vendedor, cuánto darle de salario, cuánto pagarle de comisión, de qué tipo. Lo pueden encontrar en el canal. Recordemos que este canal está orientado a personas como tú, líderes comerciales, dueños de negocio o no, que su trabajo consiste en guiar a una fuerza de ventas, llevarlos a resultados. Todo lo que tenga que ver con cómo dirigir vendedores. Y bueno, el tema de hoy es un tema de capital importancia porque necesitamos pagarle bien a nuestros líderes comerciales para poderles exigir resultados. Y déjame decirle que el tema es complejo porque desafortunadamente en el mundo latino no se aplican los criterios correctos normalmente para pagar bien a un líder. Claro, cuando se trata ya de una empresa transnacional, una empresa ya grande, con experiencia, pues sí tienen el conocimiento normalmente de cómo deben pagarlo, pero cuando se trata de pequeñas, medianas empresas, es un poco más complicado, porque muchas veces se les paga justamente en un lugar y en otra localidad se les paga injustamente. Hoy quiero hablarles del esquema. No vamos a hablar de cantidades, eso lo vamos a hacer en otros videos. Quiero hacer otro video de cuánto pagar de salario, otro video de cuánto pagar de comisiones concretamente. Pero hoy quiero hablar del esquema, porque es lo primero que tenemos que tener claro cuando queremos definir eh, cómo le vamos a pagar a un líder comercial. Recordemos que el líder comercial tiene como una de las más altas responsabilidades el lograr las metas comerciales, lo cual no es tan fácil o no es cualquier cosa. De tal manera que tenemos que pagarles lo mejor posible, pagarles bien. Recuerden que pues el pago que nosotros hagamos a esos líderes, eso finalmente es una inversión. Estoy invirtiendo en una persona que tiene ciertos atributos, ciertos rasgos y que va a permitir que se logren los resultados. Yo, dueño de negocio, o yo, gerente general o director, voy a delegar la función comercial en una persona. Y entonces esa persona tiene que estar bien pagada. Ok, hablemos del esquema entonces. La composición del ingreso, del ingreso del líder comercial, lo más conveniente es que sea una situación mixta entre una parte fija y una parte variable. Hay casos o hay empresas en donde no utilizan la parte fija, solamente se les paga la parte variable, que es el sueño y deseo de muchas empresas, porque, bueno, no tienen que pagar ciertas obligaciones como vacaciones y eso. Existen esas empresas y puede ser, pero no se da tan fácilmente. Yo no te recomiendo que brinques a ese modelo si no estás bien preparado. No solamente tú como director, sino la empresa. La empresa tiene que estar preparada para ese modelo. De tal manera que vamos a hablar del modelo mixto, en donde hay un salario y hay una compensación variable. En este sentido, es importante tener claro que como el líder va a trabajar para que los vendedores logren los resultados, tenemos que compensar a ese líder comercial por el resultado de los vendedores. Aquí, por ejemplo, se vuelve complejo cuando el gerente también vende. Yo quisiera que eso lo habláramos en otro video también, ¿no? Cuánto debe de ganar un gerente de ventas, por ejemplo, cuando él también vende y vende su equipo. Vamos a pensar hoy que no, él solamente dirige su equipo. Y entonces tiene que ser compensado por los ingresos que generen los vendedores. Ahora, ¿compensado de qué forma? Eh, Puede ser que se le pague comisión sobre los montos vendidos o también hay el segundo criterio que es pagarle sobre la utilidad obtenida. Si me preguntas cuál es el mejor esquema, bueno, para la empresa el mejor esquema es pagar
por las utilidades obtenidas. Entonces, para eso tiene que haber una escala, ¿no? Si vendiste a este precio, por ejemplo, pues la utilidad es mayor o menor según el precio y te corresponde una comisión de tanto. Aquí lo importante es empezar, porque la compensación se va a dar a partir del resultado de los vendedores, ¿no? Entonces son las comisiones. Pero también hay otra forma de compensación que es el bono. El bono puede ser por escalas de ventas logradas. Por ejemplo, si tú, líder comercial, tienes que vender $1.000.000 al mes, si rebasas eso entre 1.000.000 y 1.300.000, entonces te voy a dar un bono adicional de tanto por haber logrado esa escala. Y puedes subir 2, 3 escalas o hasta 4 con bonos cada vez más atractivos por el resultado. Pero también el bono se puede pagar por objetivos específicos. Por ejemplo, te voy a dar una participación de la comisión de la primera compra de un cliente nuevo. Es decir, independientemente de las comisiones que ganes por las ventas de tus vendedores, yo a ti te voy a dar un bono adicional si logras determinado tipo de clientes complejos, por ejemplo. De la primer compra que haga ese cliente, te doy una parte, te doy una proporción de la utilidad o de la comisión en base al monto. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, si se trata de recuperar clientes. Te voy a dar también una participación de la primer compra de ese cliente que volvió a la empresa, ya sea en base a la utilidad o en base al monto. De tal manera que entonces tenemos el salario por un lado y el plan de compensación por otro, que se puede dividir en tres grandes apartados. Las comisiones por los ingresos, los bonos por resultados específicos y también otro tipo de beneficios que finalmente son una forma de compensar a ese gerente de ventas, ¿no? Hay algo que es muy importante y que me lo preguntan mucho y que le preocupa mucho a los gerentes, sobre todo cuando el líder comercial es nuevo. Oye, ¿le debo de dar la comisión por todo lo que se venda, aunque yo ya traiga un promedio, por ejemplo, de 800,000? ¿O le tengo que pagar a partir de la diferencia arriba de los 800,000? Lo correcto, entre comillas, es pagarle por la diferencia porque tu empresa ya trae el promedio. Pero si cada mes son clientes nuevos o nuevos negocios, no recompra, probablemente le debas de dar la comisión por todo. Sin embargo, le debes de poner un piso. A ver, vas a comisionar todo, pero si vendes como mínimo 900,000, por decir un ejemplo, ¿sí? Así, entonces, el gerente se ve obligado a llegar a ese mínimo para poder acceder a las comisiones de lo que generen sus vendedores. Insisto, depende del tipo de cartera, del tipo de clientes y de algunas consideraciones para saber si es justo retribuir a tu líder por toda la venta que se genere en el mes, aunque ya traigas un promedio. Ahora, si son clientes repetitivos, en donde casi ni siquiera se le da una atención especial, siempre compran y compran, entonces sí, págale a partir del mínimo la diferencia de lo que se obtenga en la venta. La verdad, eso depende mucho de ti, amigo empresario, de ti, director comercial, según quieras establecer el modelo de compensación. Entonces, puede ser desde cero, con la condición de un mínimo, o de la diferencia a partir de ese mínimo, la parte comisionable. ¿Qué otro tipo de beneficios podemos otorgarle o qué otro tipo de compensaciones le podemos dar a nuestro gerente como parte de su paquete de retribución completo? Es salario, comisiones, bonos y también, por ejemplo, está el poderle ofrecer prestaciones superiores a la ley, por ejemplo, seguros de gastos médicos mayores, vales especiales, cierto tipo de beneficios muy concretos para su familia, para sus hijos, otro tipo de seguros o lo que sea. ¿De qué depende? Bueno, depende de qué tan complejo sea el puesto, depende de la capacidad financiera de tu empresa, depende del mercado en el que estés compitiendo. Hay varios factores. Por ejemplo, por adelantarte algo de otro video, el tema del salario. El tema del salario es complejo. Si tú buscas en internet en México, salario promedio de un gerente de ventas te sale 23,000, más o menos.
Pero 23,000, ¿dónde? Ellos, los que te dan ese estadístico, hablan de un promedio. Dice, sobre la base de 1,000 puestos o de 1,000 postulaciones, sacan una media matemática y te dicen 23. Pero, tristemente, como muchos sabemos, hay ciudades o estados, en otros lugares le llaman departamentos, en donde se paga muy poco, muy poco, y entonces un gerente de ventas de una pyme puede estar obteniendo 10,000 pesos mexicanos o $500, que es muy bajo, o puede estar recibiendo mucho más, ¿no? También depende de a qué empresa pertenezca el gerente. Si se trata de una multinacional, seguramente el salario puede rondar en los $4,000, por ejemplo, 80,000 pesos mexicanos, 100,000, depende mucho del tamaño de la organización. Entonces, insisto, hoy mi misión contigo es de hablarte del esquema, ¿sí? Y el esquema es una parte fija, una parte variable, la parte variable en comisiones, en bonos, que puede ser dependiendo de la empresa a través de diferentes videos, pagando por el monto, pagando por la utilidad, los bonos por objetivos muy específicos, etcétera. Si eres tú el líder comercial, quiero que tengas calma. Algún día llegará la justicia si no te están pagando bien, pero sí es importante que sepas lo que tienes que obtener. Ahora, por otro lado, también es importante lo que esperamos que haga ese gerente, porque muchos gerentes no llevan a cabo todas las funciones que tiene que llevar un verdadero líder comercial. Y por eso es que se les tasa de otra forma y se les paga menos. Hay otros que sí tienen todas las funciones y responsabilidades y entonces se les paga bien. Así que no existen fórmulas, no existe la fórmula de, oye Enrique, ¿cuánto le debo de pagar de comisión a mi gerente? Pues yo necesitaría información para poderte decir en qué ciudad está, cuál es el sector, de qué tamaño es la empresa, de qué tamaño es la organización comercial. Me ha tocado, por ejemplo, empresas en donde hay un gerente y hay 2 vendedores o un vendedor, pues entonces no puede ser un gerente de ventas que gane $3,000, ¿verdad? Pero si me hablas de una organización en donde hay 120 vendedores con 6 supervisores, una organización diferente, seguramente la parte de compensación es muy diferente, tanto la fija como la variable para un líder comercial. Así que, pues hoy lo dejo hasta aquí. Voy a hacer otro en donde diga cuánto debo de pagar de salario a un líder comercial, otra que diga cuánto debo de pagar o cómo debo de pagar la compensación del líder comercial. Lo prometo y lo cumplo, así como están los videos sobre cómo pagarle a vendedores, vamos a agregar videos sobre cómo pagar a líderes comerciales. Espero que te haya quedado claro, que te haya ayudado a tener una idea de lo que yo llamo el esquema, ¿sí? Para que a partir de los siguientes videos vayas a completando la idea y entonces tengas perfectamente claro cómo pagarle a tu líder comercial o tu líder comercial, cómo debe ser retribuido por la empresa en la que estás contratado. Nos vemos en otro video.